Somos México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa nuevamente. Y bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a esta discusión que se ha abierto en México acerca de las elecciones. Como sabemos, este 2015 es un año electoral para México. Hay un conjunto de elecciones en toda la República Mexicana, un nuevo sistema electoral que está a prueba, en fin, varias cosas que se ponen a discusión. Y uno de los ángulos que ha tomado importancia en estas últimas semanas tiene que ver con el debate abierto sobre votar o no votar en una democracia, en un proceso electoral, en un país que tiene dudas serias sobre la calidad de su democracia. Bueno, pues han surgido voces que desde luego promueven el voto y otras que dicen que hay que votar para castigar a un sistema partidocrático como el mexicano. Está por llegar una de nuestras dos invitadas porque ha caído una tromba en México en estas últimas horas y bueno, hay zonas de la capital de la República Mexicana con dificultades para acceder, para transitar. Entonces nuestra invitada Denise Dresser está por arribar a nuestro estudio y estaremos con ella en un momento más para hablar con ella y para contrastar puntos de vista con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Iliana es directora del Departamento de Derecho de Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey y bueno, pues además de su especialidad en temas internacionales, es también parte del proyecto que ha desarrollado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales sobre el voto informado y también de alguna manera participas en México, participa del TEC de Monterrey y bueno, tienes una postura precisamente sobre el tema de votar o no votar, voto nulo, voto anulado, voto, en fin, todas las variantes del tema. Gracias, doctora, por estar aquí, bienvenida. A ti por la invitación, muy amable, Carmen. Bueno, estamos por escuchar a Denise, como decíamos, pero para iniciar este programa, doctora, ¿qué te parece el debate mismo? ¿Qué te parece que un país se esté planteando en algunos de sus ámbitos o de sus sectores sociales la disyuntiva? Ya de suyo es un síntoma grave. Claro. Bueno, primero acotar que los anulistas en todos los sistemas siempre han existido, pero también recordar algo, que el sufragio, aunque libre y secreto, es una prerrogativa que está en la Constitución en el artículo 35 y 36 y que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ciertamente hace mención al voto nulo cuando no se puede aseverar de manera fidedigna por quién se está votando en la boleta electoral. Y esto causa básicamente la nulidad o el voto nulo. Hay una confusión que no está esclarecida por la ley, que es voto nulo y lo que es el voto en blanco. Exacto. Que el voto en blanco es simplemente entregar el voto en la boleta electoral sin haber hecho ninguna muestra de consentimiento respecto a tal o cual partido. En México no existe la distinción legal entre voto nulo y voto blanco, como sí lo hay en otros países. Yo agregaría voto nulo, voto en blanco y abstención. Y es simplemente correcto. No ir. Y que lo que se ha querido clasificar es que finalmente el voto nulo es una abstención activa. No ir es una abstención pasiva y el ir y tachar la boleta mal de manera que se asevere que yo no estoy de acuerdo con tal o cual partido. Pero no estoy de acuerdo. Exacto, esa sería una abstención de carácter pasiva. En muchos países en América Latina sí está gradualizada este tipo de muestras en contra de un gobierno, en contra de un partido, pero en México no. En México no existe eso. Ahora bien, si nosotros observamos, por ejemplo, países como Francia, como España, sí hay una mención clara de lo que es el voto nulo. Sin embargo, donde sí encontramos, por ejemplo, en América Latina, muestras del impacto que puede tener el voto nulo, yo invitaría a conocer, por ejemplo, la legislación en materia electoral de lo que son Ecuador, entre otros estados, y, por qué no decirlo, Venezuela, donde cuando hay un voto electoral que supera al voto directo, masivo o de la población, en ese caso se puede llegar a solicitar la anulación de la elección, pero no se ha llegado a esos casos. En el caso de Venezuela hay que recordar que también existe el voto electrónico, entonces no se ha aplicado esa oportunidad porque lo que dice la ley en Venezuela es que ese voto nulo tiene un impacto cuando son votos de carácter presencial, lo cual resulta mínimo en el Estado venezolano, que ha desarrollado toda la estrategia del voto electoral de carácter electrónico.
México. Sin embargo, ahí sí hay una sanción, pero en el resto de legislaciones en América Latina, aunque se encuentra esta gradualización de la abstención, el voto nulo, el voto en blanco, lo que puede ser la objeción de un voto, etcétera, obedece a otras características que México todavía no tiene. Esto para señalar, estamos concentrando la inconformidad contra un gobierno, o decir que el voto nulo representa la inconformidad respecto de un gobierno o respecto de determinado legislador, pero no estamos concentrándonos en el antes y un después. El proceso electoral no se concentra absolutamente a la emisión del voto, sino que hay un antes y un después. Un antes en que el elector tiene que informarse sobre los candidatos que lo pueden llegar a representar. Tiene que haber una responsabilidad del ciudadano de saber quién va a ser mi candidato, a qué aspiraciones tiene y si tiene alguna política que coincida con las ambiciones ciudadanas que se tienen. Eso es en el antes. Luego viene el ejercicio electoral de la emisión del voto y luego viene un después. Y ese después es qué seguimiento le voy a dar como ciudadano a ese voto que le he concedido a tal o cual representante. Es decir, la democracia es un ejercicio vivo de participación constante y no exclusiva a un periodo de tiempo como lo es la emisión del voto en una jornada electoral. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, hacemos una pausa y regresamos con la doctora Denise Dresser ya en el estudio para escuchar también sus puntos de vista y bueno, contrastemos opiniones, abramos esta discusión y este debate en México a unos días de las elecciones 2015. Volvemos. Regresamos en esta mesa. Bienvenida, Denise Dresser. Vaya complicación para llegar. Nos costó, bueno, Denise y a mí llegar a nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México por esta lluvia fuerte. Pero bueno, ya estamos aquí las tres. Hemos escuchado a Ileana Rodríguez Santibáñez con una explicación acerca del tema del voto nulo, el voto en blanco, incluso las abstenciones. Y abramos un poco la mirada sobre esta discusión que yo digo es un síntoma, que estemos discutiendo en esta materia electoral si el voto nulo sí o no, si hay mitos o no en el voto nulo. Creo que es muy importante. No nos va a dar realmente la dinámica para un debate por razones de tiempo y porque no alcanzamos a llegar las tres a tiempo, pero a ver, Denise, ¿por qué no haces un recuento de lo que tú misma has dicho? Tú dices, hay mitos acerca de plantear el voto nulo y hay gente de alto nivel como tú que dice exactamente lo contrario. ¿Cuál es tu argumentación? Mira, yo hace unos meses no sabía qué posición asumir. Y conforme fui viendo la evolución del escenario político, yo de hecho empujé la campaña, entre otros, de 3 de 3, que los candidatos presentaran su declaración patrimonial, su declaración de conflicto de interés, su declaración de impuestos, y también empujé la iniciativa, entre otros, de que se le quitara el registro al Partido Verde por las múltiples y reiteradas violaciones a la ley. Ante ver que eso no ocurrió, que el 3 de 3 ha generado tan solo adhesiones de 300 candidatos de más de 10,000, de ver cómo se ha comportado la autoridad electoral, tanto el INE como el tribunal, me fueron convenciendo los argumentos de los anulistas y yo formé parte del grupo de anulistas en el 2009. En el 2012 no, porque no tenía sentido, porque era una elección presidencial. Y creo que el voto reñido, nulo no está reñido con el voto informado. De hecho, lo que yo estaba argumentando es, si tú eres alguien que no forma parte de la base dura de algún partido, si tú eres alguien indeciso, independiente, flotante, que no has logrado encontrar información sobre tu candidato porque tu candidato no la ha querido presentar, entonces anula. Y anula porque tenemos un problema sistémico. Porque yo estoy totalmente de acuerdo con que los candidatos deben proveer la información y que el ciudadano debe ir a buscarla. Pero ¿cómo lo hacemos, Carmen, en un sistema en el que no es obligatorio? Esto del 3 de 3 era un exhorto moral a nuestros candidatos. No tienen que presentar esa información. Solo el 48% de los candidatos a las diputaciones han presentado su hoja de vida al INE. Entonces, aplaudo la iniciativa del voto informado, pero es casi imposible tenerlo en un país donde
votamos a ciegas, votamos como un acto de fe, votamos sin la información que deberíamos tener y tenemos derecho a exigir como ciudadanos, que no sabemos dónde estudiaron o si lo hicieron, no sabemos si tienen conflictos de interés, y luego esos conflictos de interés salen ya que son funcionarios, y de ahí vienen pues los aviones que les prestan empresarios a quienes les hicieron favores, y vienen las casas blancas y las casas en Malinalco y las casas en Ixtapan de la Sal. Y si nosotros supiéramos esa información desde antes, pues sería una democracia muy distinta. Entonces el voto nulo lo que está diciendo es: hay un problema sistémico, hay un problema de falta de rendición de cuentas, de representación, y tenemos una agenda de cambios que necesitamos exigir, que si no lo hacemos por esta vía, anulando el voto, los partidos no tienen ningún incentivo para hacerlo por sí mismos. La principal crítica, déjame hacer una intervención rapidísimo, la principal crítica, Denise, a este asunto es que el voto nulo, el voto anulado, la abstención, todo eso junto favorece al PRI, favorece al gobierno, favorece a los que tienen el voto corporativo, que pueden ganar con 12% y con eso basta. Es que ese es uno de los mitos. Ahí están los datos duros que ha provisto José Antonio Crespo, donde dice y lo comprueba. En la elección del 2009, ¿qué pasa? El voto nulo le pega a todos los partidos en función de su tamaño. Los partidos más grandes les pega más que los partidos pequeños. Pero pega igual, los deslegitima a todos. Esta idea de que el voto nulo es un voto en favor del PRI es un mito que están diseminando los partidos pequeños que no quieren perder el registro. Es un mito de pensar, vota por la oposición para que haya contrapesos en el Congreso. Eso supondría que la oposición va a formar una coalición de oposición vis-a-vis el PRI, cuando no hemos visto que eso pase. De hecho, vimos un Congreso absolutamente doblegado a las iniciativas de Enrique Peña Nieto. No hemos visto un PAN y un PRD y un Morena dispuestos a asumir una agenda de oposición. Entonces, ¿dónde están los contrapesos? Los contrapesos los vamos a tener que generar los ciudadanos. Pero yo tengo una pregunta. Pero si no hay un voto, la agenda ya no va a ser ciudadana, sino va a ser totalmente partidista. Y estos partidos van a trabajar exclusivamente para los que emitieron el voto duro o los que tienen la membresía. ¿Cómo marcar una agenda ciudadana? Tú que eres una demócrata que has hecho tesis al respecto. Es que eso es suponer, el decir que los partidos van a tomar la agenda de quienes voten, me parece una falacia. Los partidos tienen su propia agenda que es totalmente independiente de la ciudadanía. Pero eso es lo que hay que cambiar. Y si no se participa, ¿cómo lo cambias? No, es que yo estoy diciendo que hay que participar. Yo estoy llamando a los abstencionistas a ir a protestar. Anular es votar. Anular es un acto de participación cívica tan válido y tan legítimo como votar por un partido. Pero abstenerse, ese sí me parece un severo problema, porque la abstención puede ser interpretada como simple flojera, desidia, que te quedaste a ver el partido México-Brasil. Ir a anular tu voto es decir: este sistema no está funcionando para mí, estos partidos no me representan, estos partidos, por más que se castiguen el uno al otro... Acabas de decir una cosa muy importante, pero déjame que te diga, porque nos quedan pocos minutos. Sí. El que se queda a ver México-Brasil, pero desde el hecho de que habrá un partido México-Brasil ese día, que es una barbaridad con todas sus letras, hay también esta idea de que lo que se está promoviendo es que la gente no participe, no vaya, no acuda, no haga presencia en las votaciones. ¿Y no trasciende en contra de la democracia misma, en contra del proceso, el antes y el después? No, porque hay también quienes dicen, y es otro mito, el voto nulo no sirve de nada. Pues no tendríamos candidaturas independientes, ni reelección, ni consulta popular, de no haberse dado el movimiento anulista en el 2009. Que fue, como recuerdas, Carmen, el voto de tercera importancia en la ciudad. De haber sido partido, hubiéramos llegado en tercer lugar. Y a la semana, Felipe Calderón convocó a los líderes del anulismo a Los Pinos, y se trabajó ahí la agenda de reforma política que llevó a las candidaturas independientes hoy celebradas, aunque pues es más fácil lograr la paz en Medio Oriente que ser candidato independiente en este país. O sea, a la hora de la letra chiquita en la ley, los partidos otra vez elevaron
las barreras de entrada. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Pues van a hacer falta otras reformas, revocación del mandato, vincular el financiamiento público a la votación y no al padrón. Pero ¿no te preocupa, por ejemplo, que si hay una minoría votante, el Poder Legislativo transforme COFIPE y otras figuras de carácter electoral aún más a su favor, aprovechando este hueco que va a dejar el voto nulo en caso de que se confiera o que se otorgue? El problema es que si no deslegitimamos lo que están haciendo ahora, lo van a hacer de cualquier manera en la siguiente elección. O sea, yo creo que la presión tiene que venir de algún lado, y si no usamos el voto nulo como instrumento de presión para componer un sistema descompuesto, no va a haber, o sea, ¿qué otro espacio vamos a poder usar? No estamos transformando al sistema vía el voto. Todo un debate abierto. Denise y Liana, déjenme hacer una pausa y regresamos. Desde luego no nos va a alcanzar el tiempo, eso me queda claro. Volvemos. Okay. Que también. Bueno, entramos en la parte final, regresamos con Denise Dresser y con Liliana Rodríguez en este programa en CNN. Volvemos. Sí, he estado trabajando desde entramos en la parte final, ¿no? Entramos en la parte final ya con pocos minutos y tenemos otro tema. Liliana Rodríguez Santibáñez, ¿cómo cierras esta conversación sobre el tema de las elecciones y este debate voto nulo, voto en blanco? ¿Debería también legislarse sobre el efecto jurídico de estas expresiones algún día de estos, como en otros países? Sí, claro. Por ejemplo, para descontar curules efectivamente a los partidos. En tanto no haya este impacto legal, jurídico, que no legitime, me parece que se está dañando en todo caso con el voto nulo, aunque es una opción del elector votar o no votar, hay que decirlo, me parece que se está atacando realmente al proceso democrático y no castigando realmente al que puede llegar a ser el gobernante. Eso me parece que hay que reflexionar, y yo sí invitaría a conocer las plataformas de Voto Informado y México Participa que anunciabas al principio, para tener más elementos y que los ciudadanos estén en libertad de decidir si votan o no. Yo opto por voto informado. Bueno, pues dejamos hasta aquí el asunto. Desde luego habrá oportunidad de seguir hablando de la cuestión electoral en México, pero no me quiero despedir y cerrar esta conversación, porque con Denise Dresser a lo largo del día hemos estado en contacto con el tema también de lo que ha publicado la agencia Reuters. Déjame hacer un alto para ir a este tema, Ileana, con Denise. La agencia de noticias Reuters escribe un texto, Simon Gardner escribe un texto en donde, una exclusiva que se titula "Presidente mexicano declaró información incorrecta sobre cómo obtuvo propiedad y muestran registros". Simon dice, Peña Nieto declaró información incorrecta a las autoridades sobre las circunstancias en las que obtuvo una de sus propiedades. Mostraron documentos públicos revisados por Reuters, una discrepancia que podría avivar la controversia en torno a sus finanzas personales. Es el primer párrafo de este texto, que ya ha sido contestado por la Presidencia de México en una comunicación de esta noche, en donde habla, de que la propiedad en cuestión fue adquirida hace 27 años por el padre finado del hoy presidente de la República, quien determinó ponerla a nombre de su hijo Enrique Peña Nieto, de entonces 22 años de edad. Esta donación ha sido consignada en las diversas declaraciones patrimoniales presentadas por el licenciado Peña Nieto a lo largo de su vida pública. Son dos fragmentos, Denise, de esto que tú has leído con todo detenimiento, y te pregunto qué piensas de esta revelación de Reuters y la respuesta de la presidencia. Mira, creo que el texto de Reuters lo que hace es poner en tela de juicio toda la declaración patrimonial, que ya había generado suspicacias desde la primera vez que se presentó, porque había tantas donaciones no esclarecidas. Y lo que este texto revela es que algo que se presentó como donación, este terreno en Valle de Bravo, fue en realidad comprado por Enrique Peña Nieto, no donado por su padre, y que esa compra está registrada a su nombre. Y lo que responde la Presidencia de la República es evadir el tema central, entra un debate sobre si viejos pesos o pesos nuevos para determinar cuánto valía o vale actualmente, pero no va al corazón
razón del problema, que es la bueno, creo que Reuters es bastante generoso en decir la discrepancia, o creo que usa una palabra muy específica. El texto está aquí en español o en inglés. En español. Dice, declaró información incorrecta. Cuando, bueno, pues podríamos decir, mintió. Y esto a 2 días de la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción, un glorioso discurso en el cual se nos dijo que este cáncer de México iba a ser extirpado, y el presidente, que debería dar ejemplo de honestidad y de rectitud, pues es encontrado con las manos en la masa. O sea, en un tema muy serio que ya se acumula a la Casa Blanca, a la Casa de Ixtapan de la Sal y a toda una serie de irregularidades que involucran también a miembros de su gabinete. Pues es todo un tema, y efectivamente es en la misma semana en la que se anuncia esta reforma constitucional. Promulga Peña Nieto en el Palacio Nacional esta semana esa reforma constitucional que va a conducir, se ha dicho, al Sistema Nacional Anticorrupción, y es en coincidencia que se agrega, porque efectivamente no es el primer asunto, se agrega a la situación patrimonial de Peña Nieto esta sombra de duda de qué fue exactamente lo que sucedió. La explicación que da la presidencia efectivamente se centra en el tema de los viejos pesos y los nuevos pesos, etcétera, pero se habla aquí de que hubo una adquisición por parte del padre de Peña Nieto fallecido, y que puso a nombre de Peña Nieto esta propiedad. Bueno, seguramente Reuters ampliará la información y nos dirá quién es el tercero al que le compró Peña Nieto esta propiedad. No tenemos este dato todavía en el propio cable de Reuters, pero en la suma de cosas, más allá de este caso particular, en la suma de cosas sí queda la gran pregunta de ¿qué viabilidad va a tener realmente esta reforma y este sistema si los que van a instrumentarla no han logrado disipar las dudas que hay respecto a los ámbitos patrimoniales de una parte importante del gabinete de la República? Y no solo eso, Carmen, es una reforma que nace de entrada trunca, porque trata de colocarle una correa a los dinosaurios, pero no les quita el fuero. El Sistema Nacional Anticorrupción no contempla la eliminación del fuero y deja libre al dinosaurio más grande de todos, al Peña Nietosaurus Rex. O los ponen contubernio no al ejercer el juicio político, ¿no? Claro, o sea, deja fuera de la capacidad de investigación al presidente de la República, al que no se le podrá investigar o sancionar por casos de conflicto de interés o de corrupción. Entonces, pues la gran omisión de la reforma. La gran omisión de la reforma. Entonces, pues sí, ¿a qué va a conducir esa reforma? Pues ojalá a que se pesquen eventualmente a muchos charales, pero no va a haber peces gordos, y quizá haya sanciones por casos de corrupción de covachas, pero no de casas blancas. Están dejando fuera a quien está en el ápice del poder en este país, y lo que ha hecho esta publicación es revelar que hay serias dudas o cuestionamientos sobre una declaración patrimonial que, además, lo que la nota dice al final es que consultaron a varios abogados, incluyendo Víctor Blanco, personas de gran prestigio en este país, quienes dicen es que podría haber un serio problema legal para el presidente si es que representó mal algo que afirma que fue de esta manera, pero en realidad fue de otra. Vamos a ver qué pasa. Denise, gracias. Ileana, gracias a los dos. Buenas noches y hasta mañana. Se acabó el tiempo. Gracias por estar aquí.